Doctora, buenas tardes. Mi nombre es Carlos Fabián Ricardo Romero. Estoy inscrito al programa de Ingeniería de Sistemas. Al día de hoy vamos a hablar sobre la unidad 2, fase 3, cultura, un concepto antropológico. Vamos a hablar en unas pequeñas diapositivas. A continuación vamos a ver unas pequeñas diapositivas sobre la cultura, un concepto antropológico. ¿Cuál es el significado que se le otorga a la cultura en el ámbito de la antropología? Según en la antropología, en este ámbito, el concepto de cultura es muy amplio, muy grande. Entonces, en resumidas cuentas, se trata sobre todo lo que comprende el ser humano, es decir, todos sus principios y valores, las costumbres, las creencias, los mitos, el quehacer de cada individuo, pero según en un entorno social. ¿Cómo se ha transformado el concepto de cultura según los enfoques teóricos de la antropología? En este caso los dividimos en tres, el concepto clásico, en una vista moderna y en la actualidad. En el concepto clásico, la cultura ha tomado diferentes rumbos, pero anteriormente la antropología sobre la cultura se predominaba en los rasgos y elementos notables de una civilización, digamos en los rasgos y en los elementos que utilizaban algunas civilizaciones en los tiempos de antes, en algunos rasgos del individuo, en el quehacer, pero muy específicamente, por decirlo así. En una vista moderna se caracteriza la cultura, en la manera de comunicación, en las maneras correctas y en las maneras de cómo se desarrolla el quehacer de esta persona o de este grupo social. Y en la actualidad, la cultura se basa en el quehacer del ser humano, en el día a día, en lo que hace, cómo hace, por qué o para qué lo hace. ¿Mm? De esto, prácticamente en la actualidad, la cultura se basa en el quehacer del ser humano. ¿Cuál es la definición de los conceptos enculturación, relativismo cultural y etnocentrismo? Bueno, primero que todo, enculturación nos hace referencia a un proceso de aprendizaje, de que en la actualidad los jóvenes podemos, de una manera más consciente o inconsciente, adquirir conocimientos de cualquier tipo, a nivel social, a nivel político, económico, laboral, académico, y los modos de comportamiento de las generaciones mayores, o sea, adquirir todo ese comportamiento de tanto los jóvenes como de los adultos. Mediante este proceso se consigue la perfecta adaptación del individuo a la vida social. Se trata de que pues, se adapten un poco más a esta vida social tan cambiante. El relativismo cultural es el hecho de que cada cultura posee unos rasgos que la identifican. Más si cada cultura, cada grupo social a nivel mundial se identifica por alguna u otra característica o de tema político, educativo, cultural, laboral. Y esta hace que se diferencien de las demás. Pero pues no podemos involucrar una con la otra. Solamente podemos identificar que unas se diferencian de otras por una u otras cosas. Es por esto que los antropólogos han llamado esto relativismo cultural, por la relevancia que tienen las culturas. El etnocentrismo es el estilo a considerar el modo de vida propio preferible al de los demás. Es la costumbre de juzgar de forma poco crítica el comportamiento de otra gente de acuerdo al conjunto de normas de la cultura propia. Esto trata de decir de que la cultura en la actualidad pues, se trata de juzgar de una manera más respetuosa, un poco no tan crítica, eh, los grupos sociales de una a la otra. Es indispensable que para la mayor parte de los individuos es la manera en que valoran su propia cultura por encima de las demás. En la actualidad, muchas culturas de muchos grupos sociales mmm, ponen su cultura como algo primordial, algo que los identifica y
que no permiten que las demás personas o los demás grupos culturales mm, puedan respetarlas o puedan tomar eh, o pasar por encima de estas, ya que es como el sello de estos grupos sociales. Porque el concepto de cultura y en sí, la antropología es relevante para su campo de formación académico. Para mi campo de formación académico, que es la ingeniería de sistemas, la cultura para nosotros es muy indispensable, ya que nos permite identificar a nosotros nuestros eh, actividades que día a día hacemos, de que si de pronto somos diferentes a, a otras personas o a otros programas o otras formaciones académicas. Se trata del quehacer de nosotros, de identificarnos a nosotros, de saber valorar lo que sabemos, lo que adquirimos, lo que nos falta por reforzar tanto en la parte laboral como académica. Entonces, para nosotros la cultura tiene que ser algo indispensable, tenemos que aprender a saber cómo podemos manejar diferentes aspectos de la vida. Por eso para mí es muy importante eh, adquirir conocimientos, pero respetando siempre las formaciones académicas de otras personas o de otros ingenieros o de otras personas que pues obviamente la idea es aprovechar el conocimiento, adquirir cosas nuevas, pero siempre respetando la manera de pensar, la manera de actuar de las demás personas. Muchas gracias y quedo atento a sus comentarios.